Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, es una gran bendición estar con ustedes en esta hora, listo para compartir con ustedes el estudio de la Santa Palabra de Dios. En el aire, Radio Amanecer en Estudio, y en esta semana hemos compartido con ustedes un tema de mucho interés, sorprendidos por la gracia, y justo aprovechamos la parte de cierre para ver algunos detalles importantes que estuvimos estudiando durante este tiempo con el propósito de afianzar el conocimiento que hemos adquirido. Por lo tanto, es nuestra oración de siempre. No debemos aventurarnos a abrir la palabra de Dios sin antes asegurarnos de la participación divina mediante el Espíritu Santo. Y ahí que hacemos una invitación, como cada día traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción del Espíritu Santo entramos al estudio de la palabra de Dios para hacer un repaso de lo estudiado en esta lección número 2. Aprovechamos este momento para saludar también al pastor José Modesto, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. De buen ánimo, mi querido pastor. Eso es importante, y de buen ánimo. Sí, contento de que estamos recibiendo muchas bendiciones por la gracia de Dios. Hemos sido sorprendidos por la gracia de Dios. Eso es así. Así que vamos a pedirle a los hermanos que se motiven. Vamos a orar en el día de hoy para seguir estudiando, subrayando, marcando y aprendiendo nuevos textos. Padre, gracias te damos porque hoy abrimos nuevamente tu palabra. Qué lindo es abrir tu palabra, poder buscar en ella joyas extraordinarias para aplicar a nuestra vida diaria y poder ver en ella tu gloria, tu fidelidad. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, cuando hablamos acerca de, en la parte introductoria, sorprendidos por la gracia, llegamos a la conclusión que en esta semana, cuando hicimos los diferentes estudios, encontramos los relatos más fascinantes del libro de Josué y descubrimos su relevancia para nuestra fe en el día de hoy. Entendimos perfectamente que la gracia de Dios tiene infinitas posibilidades de sorprendernos de diferentes maneras, haciendo alusión precisamente a ese título general que estamos abordando en esta semana, sorprendidos por su gracia. Hay un tema, pastor, que estuvimos desarrollando. Me gustaría escuchar su opinión sobre esto de la segunda oportunidad. Bueno, pastores, yo quedé muy impresionado con esta lección, porque aquí nos destaca cómo la gracia de Dios se manifiesta en cualquier situación a lo largo del libro de Josué. Cómo nosotros miramos que se muestra primero la oportunidad para el pueblo de Israel, que había fracasado, había pasado por situaciones difíciles en el trayecto hacia la Canaán. Y segundo, para personajes tales como los gabaonitas y aún la misma Rahab, Dios le da oportunidades. Y vimos en esta semana cómo también Dios nos aplica a nosotros, nos da oportunidades continuamente de mejorar la vida, de poder acercarnos más a Él, de poder ver esa gloria de Dios sobre nosotros aún mostrada. A pesar de las imperfecciones humanas, Dios extiende su favor inmerecido, Pastor Scroggins, hacia los seres humanos. ¿Sabe, pastor, que en esta lección de segunda oportunidad uno tiene la oportunidad como de desarrollar un poquito lo que es la teología sistemática y entonces hacer comparación? Y ese día para mí fue muy edificante saber que en ese lugar llamado Sitín se dieron acontecimientos que nos ayudaron a reflexionar la forma en que se pueden aprovechar las segundas oportunidades. Ya hablábamos del lugar,
donde el pueblo tuvo una bancarrota en términos espirituales con este asunto de la introducción que hubo de mujeres cananeas que volvieron locos literalmente a los hombres de Israel, y entonces se produjo una situación bastante difícil. Ahí mismo en ese lugar es cuando Josué envía a los 2 espías como para decir, bueno, yo también fui junto con Caleb, fuimos espías y en el informe que se trajo, un grupo dio una información medio extraña, rara, pero nosotros nos mantuvimos fieles en el Señor y ahora vamos a enviar, desde ese mismo lugar, vamos a enviar a Jericó 2 espías, y los resultados fueron extraordinarios cuando vinieron de allá con el informe, utilizando sin ver muchas cosas, simplemente en la mayor parte de su tiempo ahí estaban escondidas, pero Rahab la ramera le dio un mensaje muy preciso que ellos utilizaron esa oportunidad y la expusieron delante del pueblo una segunda oportunidad. En la primera, donde el pueblo fracasó en aquel lugar, entonces ellos están dando un buen informe para contrarrestar también la idea que existía aún en el mismo Josué, cuando recordaba aquel mal informe que dieron 10 de los espías, y esto tenía una similitud con Josué y Caleb y estos 2 espías que fueron enviados para inspeccionar la tierra, y ahí el pueblo encontró una segunda oportunidad para mantenerse firme en el Señor. Sí, ese paralelismo muy interesante, porque hacía unos años que habían pasado una amarga experiencia, justamente involucrada la mujer, pero aquí una mujer es involucrada, decíamos en la lección, y ella realmente salva a los espías, se sacrifica por ellos, y ellos logran restaurar esa fe. Y esos 2 espías, se hacía el paralelismo, ¿se acuerdan la lección? De Josué y Caleb, que fueron los que mantuvieron la firmeza, y que el discurso de Caleb fue que logró convencer al pueblo de que no se apedreara a Josué, a ellos y también a Moisés. Y vemos cómo el ejemplo y la funcionalidad de estos espías llevó a Josué a enviar 2 espías que fueron enviados de una manera diferente, más individualizado. No fue el pueblo que lo envió, y ellos dieron un reporte directamente a Josué. Así podía manejar cualquier rumor, y en base a la misión y la fe que tenían, podían seguir avanzando con este plan. Así que aquí vemos nosotros estos paralelismos que marcan el inicio de nuevas oportunidades, donde falló Israel en la antigua generación, vence la nueva generación, tomando en cuenta las indicaciones divinas, y en estas historias se sigue revelando la gracia divina. En una de las lecciones tratábamos acerca de valor en lugares inesperados, y estamos lanzando un desafío, el término valor aplicado a una persona que actúa de manera fuerte, sin temor, pero también valor en términos morales y espirituales, y estamos viendo algunos detalles bien interesantes sobre una persona que uno esperaría que no tuviera tantos valores ni que desarrollara tanto su fe, como llegamos a la conclusión, como es el caso de Rahab, cuyo apellido ya la conocemos. De inmediato se hace el nombre de Rahab, el apellido es la ramera, y ella fue precisamente quien trató con aquellos que pertenecían al servicio de inteligencia del pueblo de Israel, o espías, como se le quiera llamar, y entonces trabajó de una forma tan extraordinaria, dándole atenciones a estos muchachos, porque entendió de todo corazón que el mismo Señor iba a entregar a su propio país, su propia ciudad, y actuó con tanta bondad con estos muchachos, desarrollando la fe, y por la fe entendía que ella iba a pertenecer a ese pueblo, y no solamente a ese pueblo, sino también que hoy en día podemos contar de Rahab la ramera,
como formó parte de lo que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, un día cuando Él se manifieste por segunda vez el Señor, estamos seguros que el nombre de Rahab, ya no con ese apellido, sino Rahab, la que se salvó, la veremos aquí en el reino de los cielos. Y mirábamos también, pastor, que algunos cuestionaban cómo estos espías llegaron a esa casa. Decíamos que esa casa era estratégica porque no simplemente daba los servicios, sino que también se recogía toda la información de lo que estaba pasando en todo el país. Y esto le permitió a los espías tener de primera mano allí informaciones fidedignas que mostraron un diagnóstico de todo lo que estaba pasando y cómo la profesión de fe de esta mujer le indicaba en su diálogo en el capítulo 2, los versículos 1 hasta el 21 específicamente, muestran cómo ella le dice en varias expresiones que tenían miedo, que estaban debilitados, que estaban aterrorizados, que sabían que Dios iba a entregar toda esa tierra a los israelitas. Vimos también cómo la joven estaba súper informada. Sí. Y la información le llega a través de personas caminantes, a través de clientes también que pasaban por allí. Y la impresión de que dos reyes como Sehón y Og habían sido destruidos cercanamente, que eran muy reconocidos e importantes en la zona. Y todas estas situaciones e informes que ella tiene le llevan a aumentar su fe en el poder, la grandeza de Dios, y no simplemente tenía esa creencia, sino que arriesgó su propia vida para proteger a los espías, mintió incluso, mostrando una lealtad mayor hacia los israelitas y una desvinculación ya de la pronto destruida tierra de Jericó. Qué maravilloso ver en todo eso la gracia y el poder de Dios. Perfecto. Esta hermana llamada Rahab nos llevó a nosotros entonces a estudiar sobre un nuevo pacto. Un nuevo pacto, porque el trato fue tan exquisito y excelente, y el conocimiento que mostró esta muchacha acerca del Dios de Israel hizo que se mantuviera un diálogo con los espías, donde se produjo un interesante pacto. Hablamos, pastor, que cuando uno ve en la Biblia el término de pacto, está siempre relacionado con el asunto de la gracia salvífica de Dios. Va en la dirección de salvación, y allí cuando se produce este encuentro, la mujer exigió y conversó con los muchachos, diciéndole que cuando fuera a producirse la toma de Jericó por parte del pueblo de Israel, debían tenerla a ella pendiente, a su familia también. Y una muestra de lo tal, la reacción de los muchachos: si ustedes cumplen con este pacto, cuando se produzca precisamente esa toma y nosotros podamos ver el cordón rojo que está en tu ventana, las informaciones que van a llegar de los conquistadores es que la gente que está en esa casa, en esa habitación, no deben ser tocadas, porque pasarán a formar parte de lo que es el pueblo de Dios. Y cuando hay un reconocimiento de que Dios es quien rige y no los dioses ajenos, entonces el pacto fue aceptado, y justamente estamos mirando parte de esos detalles en el nuevo pacto. Sí, claro, que ella estaba evocando ahí la historia, está conectándonos con esa Pascua del Éxodo 12 específicamente, cuando Dios le pidió a través de Moisés al pueblo que pusieran la sangre en el dintel de la puerta, que estuvieran dentro, y que el ángel de la muerte iba a pasar por allí y pasaría de largo. Lo mismo pasaría con esta mujer que pone un símbolo allí, un cordón de grana, por donde bajaron supuestamente los espías, y esto iba a ser la señal para ellos. Y este cordón también se aplica para representar la gracia de Cristo Jesús también en la vida de esta mujer. Y la obediencia, Pastor Scrogin, era clave. La obediencia clave,
porque ellos dijeron, todos tienen que estar dentro. Somos libres del juramento si alguien sale, pero tenemos la responsabilidad moral de salvar, de pelear, de proteger a los que queden dentro de la casa y que toda la familia debía estar allí. Fue un pacto muy interesante y además mostró un poquito más la fe de esta mujer, porque aprovechó la oportunidad de manifestar la fe por su salvación y Dios la bendijo incluyéndola en la posteridad del Mesías, hablando de que esta mujer es un ejemplo en el Nuevo Testamento de fe y se nos llama a nosotros a emular esa misma decisión que ella tomó conscientemente y se le dio la ciudadanía full israelita a esta gran dama que Dios, pastores Crogen y amados oyentes, dijimos que no importa lo terrible que ha sido el pecado, eso no impide que haya un arrepentimiento y una conversión, porque la salvación la provee Dios. Definitivamente es así. Ese pacto alcanza a los hijos de Israel, pero también alcanza a las naciones que definitivamente reconocen a nuestro Dios como su Dios. Eso lo estamos viendo en ese nuevo pacto. Pastor, llegó un momento en esta semana donde tuvimos que estudiar sobre valores enfrentados. ¿Qué fue lo que nosotros estudiamos ese día cuando hablábamos acerca de valores enfrentados? Bueno, pastor, ese día estábamos un poquito complejos porque estos valores enfrentados, estamos hablando cómo Rahab y los gabaonitas llegaron a conseguir su liberación a través del conocimiento que tenían de Dios, pero también incluyeron la mentira. Métodos extraños, sí, no poco convencionales. Y que claro, nosotros puntualizamos ahí que Dios no está de acuerdo con la mentira, pero también Dios no estaba juzgando a la mujer, a Rahab, porque ella no tenía el conocimiento de la ley. Nosotros decíamos que era una mujer recién convertida y su estilo de vida era imperfecto, pero con la ayuda de Dios posteriormente ella llegaría a ser una mujer muy madura en la fe, tanto así que Mateo la incluye en esa genealogía de Cristo intencionalmente. Se casó con el hermano Salmón. Óyeme, excelente. Y de ahí, de ese matrimonio, entonces vino Booz. Exacto. Que donde está incluido ahí en otra mujer más que se incluyó allí por fe, Ruth. O sea, es interesante esto y saber que cuando el ser humano desea hacer la voluntad de Dios, independientemente de dónde viva, recuerde usted que estamos hablando de muchas personas que están viviendo en lugares oscuros, hay otros que están metidos en vicio, quizás alguno que está en una prisión y están ahí por alguna razón, pero cuando la luz del Evangelio, la luz que proviene de la Biblia llega, entonces se van dando cambios necesarios. Si le preguntan a Rahab, mira, pero tú hablaste una mentira, ella no te va a citar los 10 mandamientos porque no lo conocía a la perfección. Entonces ella está obrando de la mejor manera posible para salvar a los que llegaron allí, que son los hijos de Israel, y que ella entendía a la perfección que esos eran hijos de Dios. De manera que no le exijamos a la pobre Rahab, la ramera, que cumpla con esos 10 mandamientos porque no lo conocía muy bien, sino que la cultura misma donde ella se desarrollaba era una cultura de engaño, de mentira, y entonces ella obró de la mejor manera posible que ella sabía hacer para proteger a los espías que llegaron a sus puertas. Efectivamente, pastor, y estuvimos mirando también en la semana la gracia sorprendente, cómo se extendió la solución que Josué ofreció al pueblo cuando los gabaonitas fueron descubiertos ante su astucia. Esos tremendos, unos tremendos esa gente. Y miren que yo me quedé pensando, pastor y hermano, usted que está aquí con nosotros, me quedé pensando que, óyeme, yo haría lo mismo. Yo haría lo mismo para salvar mi vida. Y los gabaonitas, aunque recurrieron a una mentira, finalmente la gracia se extendió a ellos
cuando fueron involucrados en el servicio de Dios. Hubiese sido maravilloso que ellos siguieran el ejemplo de Rahab, y hoy también su nombre iba a ser contado de otra manera. Pero habían elegido un método de acuerdo a lo que sabían en ese momento, y aún así Dios, con ese pacto que no se podía romper porque era parte ya del nombre de Dios y quedaría mal el nombre de Dios, Dios aplicó justicia y aplicó gracia al pedirle al pueblo que no podían destruirlo. Los reprendió también porque no consultaron a Dios, y allí los animó para que ellos se involucraran como leñadores y aguateros del altar de Jehová, o la casa de mi Dios, como establece Josué, que de alguna manera le tocó algo allí a los gabaonitas. Yo recuerdo muy bien, pastor, que en esa lección usted insistió algo muy importante y quisiera refrescarlo de nuevo: la oración. Todo lo que se va a hacer, usted tiene que consultarlo con el Señor. Cualquier tipo de juramento, si suele hacerlo, tiene que consultarlo con el Señor. Y se hacía un fuerte énfasis, usted hablaba de la sinceridad y la seriedad del cristiano, del temeroso de Dios, que no tiene necesariamente que estar haciendo juramentos para alguna cosa, porque usted debe identificarse con una gente que lo que dice es así, y hablaba un sí, sí, no, no, y eso es bíblico. De manera que esa gracia nos sorprende a todos, es el Dios de la segunda oportunidades, y definitivamente que nosotros hicimos un fuerte énfasis en esa lección para que nuestros técnicos profesionales que están involucrados en la causa de Dios no se aventuren hasta haciendo juramento, que usted sabe que no va a cumplir, porque estaría echando deshonra al nombre de Dios, y cuando el cristiano obra de esa manera, pues no le hace un buen servicio a nuestra comunidad de cristianos, sino un flaco servicio a lo que nosotros profesamos y decimos. Efectivamente, quiero decirle eso justamente, que muchas veces Dios quiere que nosotros no aparentemos la espiritualidad. Dios puede hacernos espirituales, y al ser honesto, al ser justo, al tener tratos, al cumplir la promesa, esto nos va a ayudar a nosotros a dar la gloria a Dios, y que Dios sea reconocido en nosotros. Usted leía el Salmo 15, que mencionaba que aquella persona que jura aún en perjuicio suyo, no por eso cambia, sino que está buscando el honrar a Dios en su vida. Así que toda esta semana nosotros vemos esa oportunidad que Dios nos da de poder honrarlo, de poder ser llenos de su gracia y su misericordia, como estos personajes que hemos visto, y animamos a cada uno de los hermanos que aprovechen esta oportunidad que Dios le da para honrarlo, para servirle, para ser un instrumento, un canal, como hemos visto en toda la lección. Bueno, no nos gustaría cerrar esta lección sin antes hacer la siguiente recomendación. En las páginas 458 y 459 del capítulo El cruce del Jordán, en el libro de Patriarcas y Profetas de la autora norteamericana Ellen White, inspirada por el Espíritu Santo, hace ese tipo de comentario. Y justo de este libro quisiéramos así rápidamente compartir algunos parrafitos en la parte final que da una visión de cierre a lo que hemos visto en esta semana. Después del episodio de Rahab y los espías, el resto del Antiguo Testamento guarda silencio acerca de ella hasta que reaparece en lo que es la genealogía de Jesús, donde se dice que fue esposa de Salmón, de la tribu de Judá, antepasado de Booz y suegra de Ruth, otra mujer notable mencionada en la misma genealogía de Cristo. Por su fe en Dios, la prostituta de Jericó, la ciudad condenada a la destrucción total, se convirtió en un eslabón importante del linaje de David y en antecesora del Mesías. He allí lo que Dios es capaz de lograr por medio de la fe, aunque ésta solo sea del tamaño de un grano de mostaza. Pastor, ahí tiene 2 párrafos más que nos gustaría que usted pueda compartir con nuestros oyentes.
Esos párrafos son muy interesantes porque cuando nos dice allí que Dios no hace acepción por causa de nacionalidad o casta, Él es el creador de toda la humanidad. Por la creación todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una sola familia por la redención. Cristo vino para derribar los muros de separación, abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviera libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que lo llena todo. Arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Amén. Yo quisiera hacer una pregunta de cierre. ¿Cuál sería quizás uno o dos de los episodios estudiados durante esta semana que más le impresionó? El que más me impresionó, Pastor Escrogen, y gracias por la pregunta, justamente es esa fe de Rahab. Cómo ella, lo que escuchaba en la radio, tal vez algún amigo esté escuchando en la radio, la canción que escuchaba, lo que oía de los adventistas, por ejemplo, lo tomó y lo convirtió en una declaración de fe que le salvó la vida. Y esto, a cualquiera que esté escuchando aquí la radio, le puede salvar la vida, hacer una profesión de fe en Cristo Jesús. Usted también puede tomar una decisión de servir a Cristo y amarlo, aún no sabiendo todas las cosas. Jesús es el personaje central de la lección, pero indudablemente que Rahab la ramera jugó un papel importantísimo en los comentarios, porque nos dio a entender que el Señor no está mirando nacionalidad, sino un corazón sencillo, un corazón sincero que desea servirle de lo más profundo de su vida, y eso fue precisamente lo que más nos ha impresionado a nosotros también en esta lección, que llega por supuesto a su final, y nosotros esperamos que este repaso esté cumpliendo con el propósito de afianzar los conceptos estudiados durante la semana y que esto sea de gran bendición. Pastor, si fuera tan amable de cerrar con una oración. Perfecto. Amado Dios, quiero darte gracias por esta persona, este hijo o hija tuya que está escuchando esta lección ahora mismo. Que tu palabra renueve su devoción personal contigo. Amén. Que tus lecciones, Señor, puedan servir para la vida actual y para la situación actual de cada persona que ahora está recibiendo estas palabras. Y si hay alguien que tiene un yugo, una situación, un prejuicio, hoy sea liberado por tu misericordia. Amén. Y por tu amor. Amén. Y aumenta, Señor, nuestra fe, así como esta joven Rahab recibió ese poder en su vida que la transformó, algo que parecía imposible, pero fue posible para ti. Amén. Gracias por bendecirnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.